Más de 2 años después de empezar este viaje, empezábamos a sentir que nos faltaba algo. Echábamos de menos vivir una temporada en un mundo distinto, en el que ni el idioma, ni la cultura, ni nada de lo que viésemos nos resultase familiar. Así que hicimos las maletas, tomamos 2 aviones de Aeroméxico y 23 horas después estábamos en el otro lado del mundo otra vez, listos para seguir cumpliendo sueños. Primera parada, Shanghái. Pues ya lo veis, nos hemos venido hasta el otro lado del mundo, a un país que hasta ahora no habíamos visitado. Hay un montón de cosas de este país que son absolutamente diferentes a los que conocéis y hay otras que son parecidas a Japón, que fue la primera parada de este viaje. Para los que queráis organizar un viaje a China, ya os haré un vídeo específicamente sobre eso, porque desde visados, internet, alojamientos, todo es diferente. Pero de momento vamos a empezar a explorar esta primera ciudad, que es Shanghái. Es fácil decir de Shanghái que es la ciudad menos china de toda China, aunque el carácter, la locura del tráfico, la comida y hasta esa forma de construir que tienen con andamios de bambú existe, esta es una ciudad sorprendentemente occidental. Si os digo la verdad, cuesta ver un solo rastro de comunismo aquí, porque lo que veis es lo que es capitalismo del duro en su máximo exponente. Si hay algo en Shanghái son centros comerciales plagados de tiendas de lujo, franquicias internacionales y tiendas que todos conocemos. Antes de empezar, tengo 2 cosas que contaros y es que hace un calor aquí que no os podéis imaginar y muchísima humedad. O sea, es salir de la estación de metro y ya está sudando. A cambio, mirad la cantidad de edificios que hay, de todo tipo. Estamos en un parque, así que también veis árboles. Es una ciudad muy moderna, que contrasta mucho con otras partes de China, pero que vale la pena explorar, así que ahora sí, vamos a ello. Y hablando de shock cultural, lo que estáis viendo ahora es algo que probablemente no os creáis. Estamos en People Park, que es uno de los parques principales de la ciudad. Todo esto que acabáis de ver se llama Marriage, bueno, como el festival del matrimonio. Y todas las señoras que veis y señores que están con un paraguas y un papel, el papel es el currículum o la biografía de sus hijas para que venga la gente aquí a elegirles marido. Choque cultural a tope. Me parece increíble esto. Es como una página web de citas, pero no decides tú. Exactamente, esa es la cosa, que tú no tienes nada que decir. No os podéis imaginar la cantidad de gente que hay. Son miles de padres y madres. Una de las cosas que hacen distinto a China es que muchas de las cosas que en Occidente son una cosa súper exótica, como las setas chinas, las shiitake, aquí se utilizan hasta como patatas fritas. Esto es shiitake chips, vamos a probarlas. De hecho, sabe más a patata frita que a shiitake. Ah, no, sí que sabe a shiitake. Aquí hay de todo en las tiendas, de todo lo que os podéis imaginar. Espero poder enseñaroslo pronto, pero en fin, esta es la fábrica del mundo para bien y para mal. En la jungla de asfalto de Shanghái, el más que evidente caos circulatorio contrasta con zonas de paz absoluta y con rincones plagados de historia.
Una de las cosas que llaman bastante la atención de Shanghái es que, al contrario de muchísimas otras ciudades asiáticas, no se encuentran muchos templos. Este es el templo de Jing'an, es el templo más grande de toda la ciudad, es impresionante y de hecho podéis ver que los monjes budistas, porque este es un templo budista, viven aquí. La mejor prueba para demostraros que es verdad que viven aquí es que mirad. Estamos aquí en medio del templo y ahí pues está su colada. Este es un templo con muchísima historia, se ha movido de lugar, ha sido incluso una fábrica de plásticos y hace pocas décadas volvió a ser un templo y ahora está, como veis, rodeadísimo de edificios altos, modernos, pero aquí se mantiene. Al contrario que muchos otros templos budistas que os he enseñado en países como Japón, este tiene un montón de pisos, que es una cosa muy china que hacer, pero la verdad es que no se me ocurre con ningún otro templo con el que compararlo, no solo por esto de los pisos, sino por el tamaño que tiene y por el hecho de estar rodeado de una ciudad totalmente moderna. Otra de las grandes diferencias de este templo es que ahora mismo estamos en un restaurante que está dentro del templo, se accede desde la calle, no desde dentro del templo, y como son budistas, toda la comida que tienen es vegetariana, así que es perfecto para nosotros. Un ejemplo de lo que solemos comer aquí en China: noodles de arroz con un montón de setas, tofu, en fin, un montón de cosas tipo... ya me los he terminado. Aunque también os digo que nos pasa mucho de que nos pongan cosas que no tenemos ni idea qué son. Bueno, pepinillo curtido. Lo probamos igual. Todos los sabores en China no tienen mucho que ver con lo que nosotros estamos acostumbrados como comida china en Occidente. De hecho, yo diría que no tienen nada que ver. Hablando de comida, China es un país tan grande que la variedad gastronómica aquí es enorme y hay centenares de platos típicos según la región. Como os decía, en general con poco que ver con lo que conocemos en Occidente por comida china, pero pocos países como este para dejar los prejuicios a un lado y probar todo lo que uno se sienta capaz de llevarse a la boca. Al contrario de lo que muchos pensaréis, aquí los reyes son los fideos en lugar del arroz. Una de esas cosas que nosotros nunca nos vamos a cansar de comer. Una de las cosas que quienes viven o han vivido alguna vez en Shanghái cuentan es que no es una ciudad tanto de ver cosas como de vivirla, pero sí que hay que ver una cosa y son todos los rascacielos que hay a nuestro alrededor, que no sé si veis, pero la ciudad está repleta. Todo se construyó, o prácticamente todo, a partir de la década de los 90, que es cuando Shanghái pasó a ser una ciudad de China a ser la ciudad más importante económicamente de todo el país y una de las más importantes del mundo. También hay muchísimos edificios como estos y estos y estos que a mí personalmente me parecen horrorosos, pero que son súper densos y que demuestran la cantidad de personas que viven aquí. Increíble. A cambio hay edificios con muchísima personalidad como ese o como este de aquí, que hacen de Shanghái la ciudad que es. De verdad, es como apabullante todo lo que hay aquí. Y para los amantes de la arquitectura tengo detrás de mí el cuarto edificio más alto del mundo. El más alto es el Burj Khalifa en Dubái. Este es súper impresionante, aunque está medio abandonado porque lo construyó el gobierno chino. Dicen algunos que para presumir, y por lo visto no cumple las normativas antifuego, así que solo hay un par de restaurantes dentro. Pero vamos, no quita que sea, este sí que es muy bonito y es muy impresionante de ver. Toda esta locura de motos, por cierto, que no os he contado, son todas eléctricas, incluso las que parecen súper viejas, llevan muchos años siendo eléctricas, no hacen nada de ruido, lo cual está muy bien, y a la vez hay que tener bastante cuidado cuando vas por la calle porque van por la acera, así que aquí está la prueba. Van por ahí, está prohibido y también está prohibido que piten, pero las reglas les dan un poquito igual. ¡Ay, que me pilla! No sé a vosotros, pero a mí esto me parece una locura. Estamos rodeados. Esto ya es una cuestión de gustos personales, pero para mí ninguno como The Pearl, la perla, que tiene como un toquecillo soviético y para mi gusto es el más especial de todo Shanghái.
Desde las alturas se entiende mejor por qué esta es la segunda ciudad más poblada del mundo, con más de 24 millones de personas. Y como os decía, aquí aprovechamos para comer todo lo que pudimos. Se saca la sopa, que está bastante caliente, y ahora mojamos el dumpling en esta mezcla de vinagre con salsa picante. A la vista está que esta ciudad ha sido toda una sorpresa, con contrastes enormes, pero siempre acogedora y cosmopolita. Nos vamos al siguiente destino sabiendo mucho más del que probablemente será el futuro centro del mundo. Nos vemos en el próximo vídeo. La perla, que tiene como un toquecillo soviético y para mi gusto es el más especial de todo Shanghái. Y al lado, el más bonito, el más feo de todos. Wow, ya ves. Es como 1000 veces el Partenón. Muy chino.